Buenos días. Vamos a dar inicio a una nueva actividad de este ciclo de COVID prolongado en América del Sur del programa de Teleclínica SECO. Es un programa conjunto de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, que empezó el año pasado y que va a ir hasta finales de este año, hasta diciembre, donde cada 2 semanas aproximadamente o 2 veces por mes nos estamos reuniendo a discutir en torno al COVID prolongado en América del Sur desde diferentes perspectivas o situaciones clínicas, siempre con algún invitado y alguna presentación para luego intercambiar en conjunto. Les recordamos que son siempre los lunes a esta hora. Tenemos en septiembre una nueva teleclínica el día 23 y luego 2 teleclínicas más en octubre, 2 más en noviembre y la última teleclínica de este año el 2 de diciembre. Hoy vamos a contar con una exposición de COVID prolongado a través de un caso clínico que realmente va a ser muy interesante para el intercambio entre todos. Contamos desde Colombia con el profesor Dr. Wilmer Villamil, que es un investigador en enfermedades infecciosas y tropicales del Centro de Investigaciones de Ciencia de la Vida de la Universidad Simón Bolívar en Colombia. Es un honor y un gusto contar con la presencia de él con nosotros y le damos la bienvenida. Les pedimos a todos que recuerden mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado si no tiene la palabra. Les recordamos también que contamos con traducción simultánea, español-portugués, y pueden seleccionar su idioma en el menú inferior y levantar la mano para solicitar la palabra o utilizar el chat para solicitar la palabra o para hacer algún comentario. Hoy, como les decía, vamos a trabajar a través de un caso clínico y discutir en torno al mismo. El profesor Wilmer trajo una presentación muy dinámica que también tiene incluida la participación de todos quienes estamos en la teleclínica y les vamos a pedir su opinión y su participación activa para opinar en diferentes puntos de la misma a través del chat. Bienvenido, Wilmer, y muchas gracias por tu presencia hoy con nosotros. Gracias, muy amable Verónica, profe Álvaro, Carlos y todo el gran equipo de ECO de Uruguay y Brasil. Muy buenos días, es un honor compartir con estos honorables profesores del Fiocruz y de sociedades de infectología latinoamericana, y eso es algo que tenemos muy en mente, como es la Alianza Latinoamericana en Enfermedades Infecciosas. Bueno, vamos a hacerlo dinámico y vamos a hacerlo exactamente bien con la participación de todo en el chat. Empezamos con el caso clínico. Paciente de 45 años acude a la unidad básica de salud con fiebre durante 48 horas, tos, mialgia, artralgia y ras. Informa que hay presencia de Aedes en su comunidad y también hay unos casos de COVID-19 en su comunidad. Antecedentes: historial médico sin comorbilidades y había utilizado paracetamol para el manejo de la fiebre. Al examen físico que encontramos, se encuentra un paciente hemodinámicamente estable, 38 de temperatura, bien hidratado, auscultación pulmonar sin cambios y la prueba del torniquete positiva. Ojo con los paraclínicos, resaltamos lo importante, hemoglobina 9.8, pero miren el hematocrito el día 14, 29 y el día 15 con 34. Vamos con la primera pildorita. Inmediatamente clave en el hematocrito, un hematocrito inicial y evaluar el hematocrito a las 24 horas, que dio 34.3. El leucograma 6.580 en su primer día, 6.320 en el segundo, y observen las plaquetas con 76.000 en el primer día y en el segundo día 87. Pero hay otro dato importante, como la LDH en el segundo de 520, el primero empezamos con 328 y una PCR cuantitativa de 36.7. Con este escenario de esta historia clínica, con estos paraclínicos, ¿en qué diagnóstico diferencial podía pensar? Van a colocar un solo distractor. A, influenza para influenza.
B, infección por virus chikungunya. C, caso sospechoso de dengue con signos de alarma. D, caso sospechoso de COVID-19. C y D son correctas. Contesten ya en el chat. Una sola letrica, lo coloca. Mi amiga Verónica va a estar pendiente y nos está informando cómo se estaría moviendo el chat. Contesten ya. ¿Cómo vamos, Verónica? En la dinámica del Una sola respuesta que es por la C. concepto, caso sospechoso de dengue con signo de La E. alarma, otra con la E, y entonces ese es el escenario que queremos. Hay un grupo Y que otra dice más por la E, Wilmer. otra con la E. Excelente, Verónica. Bueno, seguimos. Cuando uno se encuentra con esto, además de la parte clínica de tener el paciente, hay que echar los macheticos que yo le llamo y le digo a mi residente y a mi estudiante. ¿Qué guía puedo utilizar para hacer el diagnóstico? Echamos mano de esta guía muy importante de OPS con un instrumento para el diagnóstico y la atención de los pacientes con sospecha de arbovirosis. ¿Y qué nos dice la guía? Ojo, dengue, evolución natural de la enfermedad y signo de alarma. El dengue es una sola enfermedad con presentación clínica diferente y a menudo con evolución y resultado impredecible. Por eso es una enfermedad dinámica. Eso es clave cuando uno tiene ahí en su camilla a su paciente que está pensando en dengue, como pensaron todos los colegas que están participando. Se caracteriza por ser una enfermedad febril aguda a nuestro paciente, en la que se observan dos o más de las siguientes manifestaciones: náusea, vómito, exantema, cefalea o dolor retroocular, mialgia, artralgia, petequia positiva y prueba de torniquete positiva. ¿Y nuestro paciente entonces qué tiene? Claro, es un cuadro febril agudo, pero además presenta mialgia y artralgia y prueba de torniquete positiva, o sea, que sí reúne la definición de un caso sospechoso de dengue. Pensamiento infectológico, pero vamos más allá. Segundo escenario de pensamiento infectológico. ¿Hay algún signo o síntoma que no esté presente en la definición de caso? La vamos a explicar. A, mialgia. B, artralgia. C, cefalea. D, tos. En ninguno de los anteriores. Contesten ya. Una sola letra, un solo distractor. Vamos a movernos, a ponerle dinamismo. ¿Cómo va, Verónica? Bueno, ¿Cómo te pusieron todos, Wilmer. A, B, C, D y E. Como una todo? pregunta. Te están preguntando si todos los síntomas. No, se va a colocar es cuál algún síntoma no está presente en la definición que acabamos de decir de caso sospechoso de dengue. El D, por mayoría. Exacto, muy bien. Fíjense que si nosotros vamos a la historia, vemos que es un paciente de 45 años, que acude a la unidad básica con cuadro de fiebre, 48 horas de evolución y tos, pero en ningún momento la guía nos habla de la presencia de tos. Ese puntico es clave para mi abordaje y mi pensamiento, porque cuando yo veo y que mi paciente me dice, además tiene tos, yo tengo que pensar, bueno, tiene mucho de esta arbovirosis, tiene mucho un caso sospechoso de dengue, pero puede tratarse de una influenza y por lo tanto tengo que hacer el diagnóstico diferencial, influenza, mononucleosis infecciosa, y ahí vamos jugando. Entonces echamos mano y nos dice la guía de un caso sospechoso de COVID-19. Definición, criterios clínicos. Es la aparición súbita de fiebre y tos que tiene nuestro paciente. O la aparición súbita de tres o más signos o síntomas de la lista siguiente: fiebre, nuestro paciente; tos, nuestro paciente; debilidad general, fatiga; cefalea, lo tiene; mialgia, dolor de garganta, resfriado nasal; disnea, anorexia, náusea, vómito, diarrea y estado mental alterado. Entonces, fíjense el escenario. Sí, señor, estamos en un caso sospechoso de dengue, pero aquí también tenemos otro escenario para pensar en este evento importante de salud pública. Entonces, con este escenario clínico, ¿qué creen ustedes que para clínicos ordenarían para confirmar el diagnóstico? A, proteína NC1 para virus dengue; B, Real Time PCR para SARS-CoV-2;
C, A y B son ciertas, D, A y B son falsas y en ninguno de los anteriores. Contesten ya. Una solo distractor, una sola letra que vamos a colocar en el chat. ¿Cómo vamos, Verónica? El A y C como respuesta. Se está teniendo Perfecto. en cantidades iguales. C, la C A y B, la C que reúne la A y la B. Muy bien, estamos sincronizados. Se hace como ustedes lo sugirieron, la proteína NS1 y la Real Time PCR para nuestro paciente y las dos dieron positivo. Dieron positivo. Cuando ya yo tengo que tratar. Acuérdense que dengue es una enfermedad dinámica y si no yo lo trato, se muere. Y en la misma fisiopatología comparte igualito lo que se llama el sobrelapamiento de la sintomatología de dengue y COVID-19. Pero hay que tratarlo. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo creen ustedes? A, Harman a solución salina 0.9 a 10 cc por kilo hora en la primera carga. B, oxígeno a 3 a 5 litros por minuto. C, vigilar diuresis horaria. D, control de signos vitales cada una hora. E, todas las anteriores son correctas. Contesten ya. Un solo distractor. Tratémoslo porque si no se nos complica el paciente. Hay unanimidad, Wilmer, en la E. En la E, perfecto, perfecto. ¿Y qué nos dice la literatura? Claro, todo paciente B2 que yo pienso que es con la parte del dengue, yo ese paciente tengo que hacer manejo de líquido y la guía me dice que son los cristaloides que prevalecen. Pero ¿cómo? ¿Por qué tengo yo que hacer manejo de los líquidos? Manejo de la hipovolemia existente, prevenir el choque compensado inminente, prevenir las complicaciones y la muerte del paciente. Entonces, primera pildorita, hagamos como un checklist de lista que está incluido, no se lo olviden, la fecha y hora de evaluación de mi paciente, los signos vitales, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y algo importante que es la presión arterial para determinar la presión arterial media y la presión de pulso. Entre más aquí que la sistólica con la diastólica, ojo que hay que correr. Cuando tengamos una diferencia menos de 20 milímetros de mercurio, así sea que mi paciente está hablando conmigo, es mejor llevarlo a unidad de cuidado intensivo y empezamos con el intermedio. Para yo evaluar mis signos de alarma, no olvidemos el llenado capilar, tocar las extremidades, ver si hay frialdad, ver, ¿no?, la coloración de la piel. Entonces, esto es clave. No se lo olviden. Arrancamos como dice, sí señor, a 10 cc por kilo hora en una hora. No mejoró, hagamos el segundo bolo. No mejoró, hagamos el tercero. Y si no mejora con el tercero, ojo que estamos en presencia de un dengue grave con choque. Pero si me mejora con la primera carga, yo puedo descalonarme en la segunda hora 5 a 7 mililitros por kilogramo hora y continuar de 2 a 4 horas más. Si valoro y hay mejoría, ya me bajo a 3 a 5. Entonces, clave muy bien contestado. ISC por kilo horas 0.9%. Con este escenario que lo manejaron bien, ¿cuál creen ustedes que es el diagnóstico final de nuestro paciente? A, dengue con signos de alarma. B, neumonía por COVID-19. C, coinfección dengue COVID-19. A y B son verdaderas. D y la E, ninguna de las anteriores. Contesten ya. Un solo distractor, colocarlo en el chat. La C parece ser la respuesta, Wilmer. C parece ser a resposta. Ok, entonces tenemos coinfección Ok, dengue. então temos com infecção Perfecto, dengue coinfección e COVID, COVID-19. por infecção de Covid-19. Felicitaciones a Parabéns. todo el Ay. grupo. Pero acuérdense, estos pacientes hay que hacerle seguimiento. Pagamos bien firme. Este paciente 12 semanas posteriormente presenta artralgia, mialgia, con una fatiga intensa, deposiciones diarreicas en número de 5 al día, manejado con metronidazol y albendazol, que no mejoró,
un leve dolor abdominal generalizado y la revisión por sistema, no hay fiebre, lo positivo, una cefalea generalizada y trastorno del sueño. O sea, tenemos un escenario, cefalea generalizada y trastorno del sueño. Al examen físico encontramos un paciente, sus pupilas isocóricas fotorreactivas, fondo de ojo normal, no adenopatías, en su corazón los ruidos cardíacos son rítmicos, nuestras sístoles ventriculares, los pulmones, el murmullo vesiculares presentes sin ruido sobreagregado, un abdomen no masa ni megalia, la peristalsia está presente y ojo, en las extremidades, que es clave, hay una inflamación de las articulaciones bilateral, metacarpofalángica en muñeca y rodilla, con algo muy importante, con cierta limitación a los movimientos. Con este escenario de esta historia clínica, con todos sus antecedentes personales, ustedes pensarían en qué diagnóstico diferenciales. A, fibromialgia. B, caso sospechoso de VIH. C, caso sospechoso de síndrome post-COVID. D, artritis reumatoidea. E, A y B son correctas. Contesten ya, un solo distractor. ¿Cómo? Respuesta C, en todos. Eso, muy bien unificado. Entonces tenemos, bueno, ya yo vengo, mi paciente, 12 semanas después. ¿Qué nos dice la literatura? Este trabajo que lo traigo de nuestro gran amigo, el profe Juan Manuel Anaya, muy interesante, en los cuales el síndrome post-COVID en una serie de casos, en una revisión sistemática. ¿Qué nos dice el profe? Mire los resultados. Con una muestra de 100 pacientes encontró que el sexo femenino era más frecuente, 53 mujeres con 47 hombres, la edad media de 49 años, el tiempo post-COVID de 219 días y los pacientes hospitalizados de 65. Mire que el profe, además de hacer el Score Compass, hizo el estudio de sus hormonas tiroidea, también los anticuerpos, ¿cierto? Contra SARS-CoV-2 y algo que es la puntuación del score de Zoom. ¿Qué quiero dejar clave en esto? No olvidemos que estamos en un paciente, pero el paciente debe hacerse un abordaje integral. ¿Qué es integral? Si comparamos cuando el paciente hace sus síntomas relevantes de la infección aguda, ojo, de su antecedente cuando le dio, fíjense que los síntomas importantes en un 79% la fatiga, la cefalea en un 67%, la mialgia en un 66%, la artralgia en un 62%, igual que la fiebre, y la tos en un 61%. Pero los síntomas relevantes en la etapa del síndrome post-COVID, la artralgia es frecuente en un 65%, el dolor de espalda en un 55%, la pesadez de los brazos en un 47%, la debilidad en un 46%, la diarrea que presentó nuestro paciente en un 46%. Entonces, fíjense que como que el componente en el síndrome post-COVID es un componente muscular, es un componente osteomuscular, también de los huesos, y también es importante analizarlo en esto, los trastornos de atención un 36% y los trastornos de la memoria un 36%, igual que la depresión en un 32%. Queremos entonces jugar que el componente de la esfera a nivel del sistema nervioso, lo mismo que a nivel osteomuscular, son como los puntos clave para realizar el abordaje. Y miren que el profe en su estudio, el sexo femenino, fue frecuente en un 85.7% en los pacientes ambulatorios. Ese es el otro mensaje que tiene. Acuérdense que todos los manejamos. Manejamos pacientes que reunían, no tenían criterios para hospitalizar y se manejaban ambulatorios. Otros hacían hospitalario y otros hacían el manejo de UCI. Fíjense ustedes que en cuanto al sexo, el caso de lo que tuvo mayor frecuencia fueron los que se manejaron a nivel ambulatorio en un 85.7%. Y quiero resaltar aquí el tiempo post-COVID. Fíjense, para los ambulatorios se presentó en 108 días, pero miren para los que estuvieron hospitalizados en 277 días, pues más frecuente, y los que estuvieron en UCI en 250 días.
Y algo clave importante, siempre evaluar en estos pacientes sus antecedentes, sus comorbilidades. Y fíjense que la hipertensión arterial, que fue de mucho peso en los pacientes hospitalizados, un 19.5%, pero en mayor porcentaje esta comorbilidad impactaba en aquellos que tuvieron que estar intubados y manejo en unidad de cuidados intensivos, lo mismo que la diabetes tipo 2. Quiere decir que todas estas comorbilidades se impactaron en los pacientes críticamente enfermos. Nosotros en este paper resaltamos dos cosas. Entonces, ¿qué tenemos a médicos de la atención primaria? Cuando ustedes tengan este abordaje clave, ¿tendrá mi paciente fatiga? ¿Tendrá alteraciones cognitivas? ¿Hay pérdida de la memoria? ¿Hay desorden del sueño? Fíjense que parece mentira, pero esto logra, y es el trabajo que estamos inmersos con nuestra estudiante de maestría de genética médica, la doctora Mayra Fernández, lo cual estamos teniendo toda nuestra población de pacientes con COVID-19. Realizamos la encuesta, una encuesta primero clínica para hacer el test score y ahora pasamos a la segunda. A todos los pacientes son examinados, en este caso el departamento de infecto, medicina interna y cardiología. ¿Por qué? Porque el abordaje también necesitamos con neumología, porque la sintomatología pulmonar, la tos, la disnea, la fatiga, a nivel cardíaco, ojo, un paciente que nunca se ha quejado de dolor en el pecho, palpitaciones, extrasístole, y esa es otra la sintomatología que también presentan los pacientes, y lo mismo que la diabetes y el dolor abdominal y la náusea. En el escenario de mayor de 3 meses, ¿qué trabajamos nosotros en la Asociación Colombiana de Infectología? Fue el honor de participar en la elaboración de este consenso que ya está publicado, sirvió de mucha guía para todo en la parte de los pacientes, el manejo de los pacientes por los colegas de atención primaria, nivel secundario y hospitalización, en lo cual hacíamos el screening de evaluar exactamente, hacer como una puntuación cuántos síntomas tenía el paciente, y entre los pacientes con 6 a 10 síntomas fueron los más frecuentes, que se presentaron un 41.5%. Y entonces nuestro consenso, que fue en medicina basada en la evidencia, vemos este cuadro que es importante. Sabemos que el COVID agudo en menor de 4 semanas, COVID sintomático en curso entre 4 a 12 y el síndrome post-COVID mayor de 12 semanas. Entonces, sacamos todo paciente, los signos y los síntomas que se desarrollan después de 12 semanas de una infección con SARS-CoV-2, y ojo, y no se atribuye a otra enfermedad o hay un diagnóstico alternativo con una fuerza de fuerza a favor, estamos en presencia del síndrome post-COVID. Y así lo ratificó exactamente el CDC de Atlanta cuando hablaban de mayor de 2 meses. También lo ratificó estas guías de la NICE, en lo cual hablan exactamente signos y síntomas de COVID-19 por más de 4 semanas o alrededor de 12 semanas. Y fíjense que nuestro paciente, el tiempo el cual consulta 12 semanas después de presentar su fase aguda. El grupo también de la sociedad del CEIN y el MSD también sacaron las guías y concuerdan en esto. Sé que ha sido muy criticada en toda esta parte del síndrome post-COVID por aquellas corrientes que ya ustedes saben, que lo dejamos para el escenario de mesa redonda. Bueno, pero entremos a calentarnos otra vez con el síndrome post-COVID. ¿Qué paraclínico ordenaría usted para confirmar el diagnóstico? A, índice de Bartel. B, prueba C2 STAN, Time Up and Go. C, escala de depresión, ansiedad y estrés. D, A y B y C son verdaderas. E, ninguna de las anteriores. Contesten ya. Un solo distractor. No tenemos respuestas, doctor, en esto. Ahí llegó la E. A ver, ¿cómo van? Sí, vaya, animémonos, vamos, porque vamos a calentarnos el síndrome post-COVID, que es la razón de ser de este webinar. ¿Cómo van? Yo sé que están contestando ya. La mayoría de la E, pero tenemos 2 respuestas por la D. Sí, correcto. A, B y C son verdaderas. Vamos a ver qué nos dice la guía, porque esto es con evidencia. Bueno, el consenso entonces,
vemos dos cosas muy importantes, que es la escala funcional en el post-COVID. Esto es importante. ¿Qué tanto están afectados los pacientes con COVID-19? Su vida diaria. Entonces, la escala funcional, no tengo limitaciones, doy 0 puntos, tengo limitaciones menores en mi vida diaria, ya que puedo realizar todas las tareas 1 punto. Tengo limitaciones en mi vida diaria, dado que ocasionalmente necesito evitar y reducir las tareas, voy a parar aquí porque me duele 2 puntos. Pero si verdaderamente las limitaciones en mi vida diaria ya no soy capaz de realizar tareas 3, y si tengo unas limitaciones severas 4. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en el consenso? Fuerza fuerte a favor. Se recomienda que la evaluación del estado físico en paciente con síndrome post-COVID se realice mediante las pruebas mencionadas, el SIT-2 STAN, el STS, lo mismo que TUG, que es importante. Pues las respuestas son todas exactamente las anteriores, y fíjense ustedes que es clave en esto, además de la escala funcional, recomendar lo que decíamos, la evaluación cognitiva de Montreal, que muchos la han utilizado, que es el MOCA, que es la bastante frecuente, lo mismo para determinar la escala de depresión. Entonces, con este escenario, ¿qué paraclínicos ordenarían usted para confirmar el compromiso osteoarticular? Porque fíjense que notamos que nuestro paciente no tiene el compromiso pulmonar, no hay un compromiso de tipo cardíaco, pero llama la atención son sus articulaciones, el edema de las articulaciones, la limitación para el movimiento, pero hagámosle, vamos a ver cómo lo confirmamos su compromiso osteoarticular. A, escala del estado funcional post-COVID. B, autoanticuerpos contra el interferón tipo 1. C, factor reumatoideo. D, anticuerpos anticardiolipina IgG. ¿Cierto que sea positivo? Todos los anteriores son correctas. Contesten ya. Un solo distractor. Hay unanimidad en la respuesta E. Correcto. Quiero resaltar algo con los autoanticuerpos contra el interferón tipo 1. Hay un concepto de la fisiopatología del síndrome post-COVID, porque en realidad podemos notar que lo que hay es un proceso inflamatorio. Entonces, como tal, hay el concepto de la autoinmunidad latente. Ese concepto se ha encontrado estos autoanticuerpos, especialmente los tipo 1, que es en el 30% en muchas series de los pacientes, principalmente en pacientes longevos, a pacientes mayores de 70 años, se encuentran totalmente altos. Y algo importante es el impacto de estos autoanticuerpos en la mortalidad. El 10% de los pacientes que dieron positivo estos autoanticuerpos, la mortalidad fue mayor. Entonces, tengamos en mente en nuestro pensamiento diagnóstico estos autoanticuerpos que hoy en día, entendiéndose que sí es un proceso de tipo inflamatorio, tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, pero entonces nuestro paciente tenía fatiga y siempre empezamos en ese evaluar, vamos a averiguar una escala, evaluarlo con la escala de severidad de la fatiga. Entonces, si mi motivación es baja, cuando yo estoy fatigado, entonces decimos, es leve o verdaderamente fuerte 7 puntos, si es leve 1, si es moderado de 4. Si también me fatigo con el ejercicio, lo mismo de 1 a 7, donde 7 es fuertemente, 1 es leve y 4 es medio. Si mi fatiga interfiere con mi funcionalidad física, pero muy poquito es 1, moderado 4, máximo 7, y así voy dando yo mi escala. Y la otra variable que debemos conocer también para el síndrome de fatiga crónica es la mialgia, el dolor de cabeza, la odinofagia. ¿Por qué, hombre Villamil? ¿Por qué vienes a hablar de esto? Claro, porque se ha demostrado que dentro de los síntomas que le van a consultar ustedes de la atención primaria son el compromiso de la fatiga, el compromiso de la pérdida del sueño, no puede dormir. Entonces ya debemos estar con todo el equipo, con fisioterapia, con fisiatra hermano, con infecto, con medicina interna, formar, que es lo que tenemos acá en nuestro grupo, este grupo interdisciplinario, para hacer el abordaje integral. Pero no olvidemos, yo le decía
que hay, y esto por la doctora Mayra, que es la parte de que estamos trabajando en esta investigación, producto de su tesis, yo pregunto, ¿cuál es la interleuquina la responsable de las fiebres? Y es esta, la interleuquina 6, porque la 6 es proinflamatoria, es inductor de la síntesis de proteína en la fase aguda, y algo importante que esta interleuquina 6 va a regular la hematopoiesis y estimula la secreción de la inmunoglobulina S. Y el escenario donde juega lo encontramos a nivel de los monocitos y macrófagos. Y la interleuquina 8, que es algo muy importante, que esta interleuquina promueve la migración de las células mediadoras de la inflamación hacia el sitio de la infección. Y la 10 inhibe la expresión de las citoquinas y otros mediadores inflamatorios. Lo que vamos a encontrar entonces una disfunción endotelial mediada por todas estas sustancias proinflamatorias. Y juega dos receptores que nosotros lo estamos también estudiando, como la PDL1, que se une a la PD1, y esto es con el propósito de destruir la célula tumoral. Cuando esto falla o el bloqueo de esta PDL1 permite que la célula destruya la célula tumoral. Todo este escenario en este paper, esta publicación de Navagudelo, donde evalúa a los pacientes que sobrevivieron con SARS-CoV-2, con aquellos pacientes que no sobrevivieron, verdaderamente demostró todo el impacto de todos estos reactantes de fase aguda en la mortalidad y en algo clave que puede ser para la mesa redonda como la coinfección bacteriana, y no es más que la expresión de la severidad de los pacientes. Por lo tanto, ojo con estos tres, interleuquina 6 y 8 y 10, como un factor muy importante a nivel celular y a nivel del endotelio, que lo voy a resumir en este cuadro. Papel y lápiz. Los niveles de interleuquina 10, de 8 y de 6 surgen como predictores sólidos de mortalidad en adultos jóvenes. El Doritas número 2, la expresión de los HLA-DR, el producto del trabajo de la doctora Mayra, de su tesis de genética molecular, su subconjunto de monocitos clásicos, como los CD14 y los CD16, son predictores independientes de mortalidad. Por eso es importante documentarlo, y lo vamos a documentar en esta corte de pacientes de nosotros con el síndrome post-COVID. Y los monocitos juegan un papel fundamental en la patogénesis infectada por SARS-CoV-2. Y todo este escenario de la expresión de los HLA-DR, ¿cierto?, que no es más que la expresión de la probable gravedad clínica de las coinfecciones de los pacientes, es un escenario expedito para correlacionar la parte clínica con la parte molecular y la parte de toda esta proinflamatoria o estos biomarcadores. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico final de nuestro paciente? Sabemos si el profe Juan Manuel, él pensó, le hizo sus exámenes de tiroides. ¿Será que tiene A, una tiroiditis de Hashimoto? B, un lupus eritematoso sistémico el paciente? C, una polimiositis severa? D, un síndrome post-COVID con compromiso osteomuscular? En ninguna de las anteriores. Contesten ya. Un solo distractor, una sola respuesta. Ver, mi amiga Verónica, yo creo que se está moviendo ese chat, pero de primera. Están votando por la opción D. Excelente. Y esa es la satisfacción de todo este escenario que lo he querido llevar, porque verdaderamente es un síndrome post-COVID con compromiso osteomuscular. No puedo terminar y con la venia del comité organizador, invitarlos a Barranquilla, Colombia, la tierra de Shakira, del 17 al 19 de octubre, nuestro tercer Congreso Internacional de Enfermedades Tropicales, el cual tendremos un curso precongreso de las arbovirosis emergente y reemergente con el profesor Alfonso Rodríguez Morales, que es el presidente actual, muy conocido en el Fiocruz por muchos colegas de Brasil, de Uruguay, ¿cierto? Que es el profesor Alfonso Rodríguez, actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Mil gracias, mi Dios lo bendiga. Muchas gracias, realmente muy bueno el caso clínico, creo que removedor y para pensar ahí en la interfase entre diferentes enfermedades infecciosas y su compromiso a largo plazo. Así que bueno, lo primero, Wilmer, es agradecerte realmente por la preparación y por la presentación, que realmente estuvo dinámica y participativa. Finalmente que la gente se volcó a participar a través del chat.
Bueno, creo que tenemos como varios aspectos acá. Uno por las características del COVID y sobre todo de la interfaz con el dengue. Nosotros en nuestro país, en Uruguay, particularmente el dengue, tuvimos algún aviso de dengue en el último año y es alta la chance de que para el nuevo próximo verano, cuando vuelva el calor y los mosquitos, tengamos un porcentaje más importante de la población que se ve afectada. Así que, si bien no tenemos mucha experiencia en la interfaz dengue-COVID, particularmente en Uruguay, es probable que para adelante nos empiece a pasar mayormente. Pero entiendo que en otros países de América Latina es una coinfección que se puede ver con relativa frecuencia y que dificulta muchas veces el diagnóstico y el manejo, como el paciente que nos estabas mostrando, que realmente fue muy interesante. ¿Ustedes han visto muchos casos de coinfección en Colombia? Sí. Sí, correcto, Mariana. Muy importante la coinfección y eso precisamente es lo que yo traigo para tener el pensamiento que la arbovirosis, piensen ustedes en Uruguay, Paraguay, que creo que hay unos colegas que se reactivó chikungunya, y chikungunya la sintomatología por ser un alfavirus, tiene afinidad por las articulaciones, va a presentarse el paciente con artritis, con artralgia y que puede precisamente, digamos, confundirse con COVID-19. Y si vemos en la fisiopatología, concuerdan lo mismo, liberación de interleuquina 6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, una trombocitopenia y lo que llega al paciente a presentarlo si no se interviene en el manejo, ojo porque dengue mata. Entonces es importante el llamado que hay que verdaderamente tener un pensamiento infectológico y agudizarlo. Y pensar detrás de las orejitas que las coinfecciones son frecuentes. Sí, realmente muy interesante y a tener muy en cuenta para otros países y particularmente en el nuestro también a partir del próximo verano o la próxima calor y mayor cantidad de mosquitos. Bueno, realmente, y me pareció muy interesante además, entendí que tienen una cohorte que están siguiendo y en la cual están dosificando las interleuquinas y ver un poco la mortalidad en los adultos vinculados con el nivel en el momento de la etapa aguda, Wilmer. Bueno, muy interesante. No, en los pacientes ya pasamos esa fase de tipo agudo. Aplicamos a nuestra población, que tenemos una población de 1.800, hicimos un muestreo y aplicamos la encuesta. Esta encuesta que está avalada, usted lo sabe muy bien, por la Organización Mundial de la Salud, en lo cual definimos quiénes reúnen las definiciones de síndrome post-COVID. Ya entonces caracterizamos clínica y epidemiológicamente estos pacientes. Tenemos alrededor de unos 80 pacientes. Estos 80 pacientes los citamos a cada uno, lo examinamos bien interdisciplinariamente, desde el cabellito hasta el dedo gordo del pie, para evaluarlo, identificamos. Entonces, a estos pacientes le vamos a determinar, además de todos estos biomarcadores, vamos a determinar los HLA, el antígeno linfocitario humano, con estos DR, para determinar exactamente qué compararlo con una. Acuérdense que en trasplante renal, por ejemplo, los nefrólogos determinan los antígenos de histocompatibilidad. Entonces, lo cotejamos contra la población de estos pacientes para ver verdaderamente evaluar el impacto que tienen estos antígenos linfocitarios humanos como biomarcadores o factores predictores en los pacientes con COVID-19 y el síndrome post-COVID. Estamos ya inmersos en la segunda fase del estudio, pero producto de esa gran cohorte que tenemos, pero no a todos, porque todos no van a presentar la sintomatología o la definición del síndrome post-COVID. Bueno. Adelante, Álvaro. No, perdón, Mariana. Muy interesante, Wilmer. Felicitaciones por tu presentación y además muy motivador, que seguramente tengamos que empezar a tener un poquito más en cuenta. Nosotros, no sé si se me escucha bien. ¿Se escucha bien? Más o menos, por momentos entrecortado, Álvaro. Ok. Capaz que hago un pelín la cámara, simplemente a los efectos de que se escuche mejor. Pero no, quería preguntarte, bueno, por otro lado, felicitaciones por la presentación, muy interesante además esta investigación transnacional que están haciendo ustedes,
¿verdad? Desde la básica a la clínica para ver un poco cuál es el sustrato inmunológico y cuáles son, eh, qué es lo que subyace al síndrome post-COVID. Por otro lado, está visto también que el COVID ha provocado una movilización del sistema inmune y ha, bueno, de alguna manera despertado a enfermedades autoinmunes y o manifestaciones inmunomediadas, no precisamente enfermedades rotuladas, pero sí, o sea, nominadas, pero sí fenómenos inmunomediados, osteoarticulares, cutáneos, en fin, hematológicos, etcétera. Por lo tanto, sí que hay que tenerlo en cuenta. Por último, quería preguntarte, porque vi en una de las diapositivas hablaba de los anticuerpos contra el interferón. Bueno, supongo que eso será en el ámbito de la investigación. En el ámbito clínico, ¿ustedes dosifican esos anticuerpos? Bueno, muy importante, Álvaro, excelente, gracias por tus palabras. Hay un grupo de internistas, reumatólogos, que comenzaron y estudiaron a sus pacientes, a su corte con el profesor Juan Manuel, de determinar todos estos reactantes de fase aguda, de empezar con la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, el factor reumatoideo y además la determinación de estos autoanticuerpos tipo 1. Ya sí lo hacemos exactamente porque en esa población de los pacientes que debutan su sintomatología del síndrome post-COVID con compromiso osteomuscular. Trabajo muy bonito del profesor Juan Manuel, en lo cual sí lo estamos determinando acá en Colombia, profesor Álvaro, sí lo estamos haciendo. Claro, pero desde el punto de vista experimental, en ese trabajo que están haciendo ustedes, o está disponible en la práctica clínica habitual de todo el mundo. Correcto, porque no está excelente para que quede Claro, todos los centros no lo tienen de la mano, sino ya son claro, porque, correcto. claro, me parece súper valioso hacerlo en el marco de un estudio como lo están haciendo ustedes, pero me gustaría también que los compañeros que están participando y colegas no salgan a pedir ese anticuerpo porque se van a dar contra la pared seguramente, porque no está disponible en todos lados. Además, supongo que tanto, no sé cómo se hace por inmunofluorescencia, por ELISA, cómo se hace ese anticuerpo. Muy bien, buena a tu pregunta, es una técnica precisamente que se hace por inmunofluorescencia, no está Claro, disponible en centros claro. especializados y me gusta, pero que quede de pronto para los colegas clínicos que sí podemos, Álvaro, que se pueda empezar, de el mensaje que yo puedo empezar con una PCR, la proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación globular, el factor reumatoideo, o sea que hay unos paraclínicos que están en el POS, nosotros le llamamos el sistema de salud y Sí, de claro. reumatólogo y en cortes de tipo de experimentación. Me gusta ya que has tocado dos cosas, porque en esta revisión, por ejemplo, de David, para redondear, y lo que quiero dar una idea, puntualizarlo, es que verdaderamente hay una teoría de la hipótesis de esto, de lo que se conoce como la persistencia del virus, que va a producir una inflamación sistémica. Por eso yo no me Claro. canso de ver que lo que hay, Álvaro, es una inflamación sistémica o, ojo con estos dos virus, el virus de Epstein-Barr, que algunos se han relacionado como una reactivación de estos virus latentes, como el virus de Epstein-Barr y del herpes virus tipo 6, y lo que el otro escenario que también hay que estudiarlo, Álvaro y colega, es la famosa disbiosis, que es el viroma, o sea, toda esta parte ahora de la microbiota que juega un papel importante. Pero no podemos, colega, olvidar que lo que está y lo demostramos es una disfunción endotelial con una respuesta inmune que puede afectar digamos, unos órganos específicos, en este caso el sistema nervioso. Sí, desde luego, es interesante. Hay una pregunta que te hacen ahí, Wilmer, no quiero seguir monopolizando la palabra, te preguntan, excelente caso y presentación, ¿cómo fue tratado el paciente? ¿Cuál es la frecuencia de coinfecciones? ¿Y cuáles son las más comunes? En un estudio observacional vimos poca coinfección definida por PCR positiva en personas ya coinfectadas Bueno, bacteria, tuberculosis y HIV-S, ¿no? es muy buena la pregunta.
Estamos como sabía que iba y lo había dejado precisamente Andrés. Ahí, digamos, en una molécula que sé que muchos van a decirlo, pero es una estrategia que está como el Paxlovid, ¿cierto? Que ustedes saben que es la combinación de niraparib más ritonavir, ¿cierto? El tratamiento cada 12 horas por 15 días. Es una alternativa que se ha demostrado en muchos clinical trials que va a disminuir todo el impacto. Eso es una de las estrategias que lo utilizamos. El otro, la parte del manejo interdisciplinario con fisioterapia, el manejo, por ejemplo, con los americanos le llaman el 10-20, 10 minutos de calor, 20 de frío, la parte de rehabilitación y con la parte de psicología, los test neurocognitivos, que es importante para trabajar con psicólogos especialistas también en neurociencia, de hacer el abordaje y la terapia de apoyo. Ese fue exactamente con fisioterapia, manejo del dolor. Y fíjense ustedes que no nos centramos exactamente en la parte de corticoides que pueden ser, o también a manejo de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, pero sí es clave esta molécula que sé que faltan muchos estudios, pero es promisorio el uso de Paxlovid por 15 días. Entonces, este caso particular, Wilmer, lo trataron con Paxlovid. Correcto. Ok, 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 ok. Y la otra, la doctora Jimena Ilarramendi, te preguntaba si han visto muchas frecuencias con infecciones. Sí, claro, las coinfecciones exactamente con dengue, hay una serie muy grande también que tenemos con el grupo de Cali, otra ciudad muy importante. Es clave con los arbovirus. Los arbovirus, especialmente dengue, también con chikungunya, y ahí es donde se sobrelapa con el compromiso articular, como lo había mencionado. Entonces, es importante que el síndrome post-COVID con la arbovirosis o sea, fueron de las que mayor se presentaron. No tuvimos por el caso, por ejemplo, con tuberculosis o con Chagas, sino dentro del mismo es con las arbovirosis. Usted que yo esté en presencia con chikungunya y con dengue fueron las de mayor peso que se presentaron. Por eso ahora en el manejo, fíjense ustedes que manejamos Claro, paciente, ojo, yo no voy a esperar todavía para lo vi, yo voy a empezar mi manejo porque si mi paciente tiene un dengue, él se me muere, es una enfermedad dinámica, si lo tengo hospitalizado en mis cristaloides, y eso fue el mensaje que quise dejar en el caso clínico, que es enzimático, encima de, con los líquidos endovenosos. Fíjense ustedes que el hematocrito inicial que llegó de 29, papel y lápiz, nunca se lo olviden. Ustedes hacen el primer paraclínico, determinan el hematocrito, multiplíquenlo, por ejemplo, 29 por 1.2, da 39, 34 más o menos. Ustedes lo vieron que nuestro paciente en el control de su cuadro hemático al segundo día tenía 34.8. Entonces, ¿qué es lo primero que hay en dengue? Es una hemoconcentración. Entonces, eso es clave. Aquí lo demostramos, no se olviden el incremento del 20% y eso lo tiene por 1.2. Entonces, en el manejo también es que yo tengo, cuando tengo enfrente a la coinfección y más con dengue, yo tengo que tratar exactamente mi manejo de dengue. Lógico que en los líquidos, usted sabe que hay que manejarlo con mucho cuidado y más cuando el paciente está crítico para evitar el encharcamiento de los líquidos, pero con esta fórmula 10 cc por kilo a nivel hospitalario y si está en UCI a 20 cc por kilo, no tiene por qué haber ningún problema. perfecto, Wilmer. Muchísimas gracias, muy claras tus observaciones. Y lógicamente, esta coinfección, como dijo Mariana al inicio, tiene un carácter epidemiológico. Ustedes es algo que lo tienen muy interiorizado. Nosotros acá, como comentó Mariana Aguirado al inicio, que es infectóloga y es una profesional que trabaja mucho desde el punto de vista clínico, obviamente, bueno, en nuestro país todavía es algo que en este año, el verano, poco el otoño del 2024, tuvimos algunos avisos, pero todavía no se ha consolidado. O sea que para nosotros empezar a ver, también es cierto, por supuesto, que la circulación de COVID-19 en Uruguay ha bajado significativamente. Entonces, bueno, es algo que todavía estas coinfecciones no las hemos visto, pero probablemente las empecemos a ver. COVID quedan, COVID hay, pero es verdad que la circulación ha disminuido y en nuestro país el testeo ha disminuido mucho, que por supuesto
los casos graves también han disminuido y bueno, en fin, eso ayuda a que probablemente me animo a decir que no nos enteremos de muchas coinfecciones que puedan haber en su momento, porque bueno, el testeo ha disminuido y la noción epidemiológica también ha disminuido. Álvaro y Pero María, es muy importante tenerlo presente. otra importante de las coinfecciones, Adelante, Will. la pregunta, las bacterianas son claves, importantes, y de los microorganismos, Claro, streptococo, que es uno de los microorganismos bastante frecuentes, y esto por lo que yo le explicaba, la dinámica de todo el proceso de que arranca la infección, terminan otras de las coinfecciones que hemos tenido en la parte de la bacteriana. Y lo otro es, digamos, clave, importante, creo que la doctora Ximena está escribiendo, es con otros virus. Y tenemos los virus de la claro. influenza, virus de la parainfluenza, por eso vieron ustedes los escenarios han sido de la coinfección. O sea que vamos a tener coinfecciones de tipo bacteriano, coinfecciones virales, apartando ya de la parte de tipo tropical. Lo que quiero dar el mensaje es que Claro, claro, claro. pacientes que en este brote que tenemos como Paraguay, chikungunya, dengue, Perú, todo Ecuador, Bolivia, que nos está dando verlo, pero no olvidemos las coinfecciones con otros virus, influenza para influenza y las infecciones de tipo bacteriana, Álvaro. Y Perfecto, perfecto. Y para ello es muy importante, obviamente, tener la noción epidemiológica de los patógenos que están circulando en cada área, en cada momento. La doctora Jimena pedía si podés compartir por acá por el chat, Wilmer, el DOI de la revisión a la que hiciste referencia. En realidad estamos llegando a las 12:57, prácticamente al Sí, final de estamos la para actividad, porque ha terminar. sido tan entretenido que se nos consumió el tiempo, pasó volando. para En lo- ahí está mi correo, y me pueden compartirlo para enviarle bien con todo sobre qué necesita, colega Ximena, doctora Ximena, que le envíe concreto para anotarlo y con mucho gusto con el doctor Carlos y con Elisa le hago sí, en las memorias, exactamente usted lo ven, unos artículos muy clave, importante de esto. Doctora Ximena, muchas gracias. que además para enviarle, no el DOI, para enviarle el PDF exactamente. Mejor, si le envías el PDF, mejor porque se evita tener que buscarlo, obviamente. Sí, Y a veces no siempre se accede a todos los artículos. vamos a hacer una carpetica, doctora Elisa, doctora Verónica, y vamos a enviar, por ejemplo, las guías, ¿cierto? Me gusta para enviar la evidencia porque Excelente. Parlovit, voy a mandar el PDF para no de pronto aquí movernos con el TAS, sino enviamos y ustedes lo mandan, que tienen los correos para enviarle, porque este paper de Parlovit es clave, es una buena alternativa, por qué lo usamos, cuál es la evidencia que se tiene con Parlovit y los otros ensayos clínicos. Perfecto, Entonces, Wilmer, muchas Gracias, Wilmer. Muchas gracias. gracias. Le doy enviarle, la palabra a la doctora Guirado para que haga el cierre de la actividad y en lo que a mí respecta agradecer muchísimo tu participación, tu exposición y la de todos los participantes que se enganchan mucho con esta actividad. Sí, realmente muchas gracias, Wilmer, por la exposición, por traer a la mesa la coinfección con otros virus y las dificultades en el manejo en ese sentido, así como una revisión actualizada del tema, realmente, y hacerlo también dinámico y participativo. Vamos a encargarnos de que se pueda distribuir la información entre las personas que habían pedido algunas de los materiales que se marcaron. Agradecerles a todos los participantes también por la participación y recordarles que para septiembre tenemos una nueva actividad el día 23 de septiembre y luego posteriormente tenemos dos actividades en octubre, 2 actividades en noviembre y una actividad en diciembre para que puedan agendarse los lunes de 12 a 13 horas, horario de Brasilia y de Montevideo. Les agradecemos a todos por su participación, por continuar en esta comunidad de intercambio y aprendizaje conjunto y los esperamos nuevamente entonces el 23. Gracias nuevamente, Wilmer, realmente se hizo muy llevadero y muy agradable el diálogo. Nos vemos Muchas entonces. gracias a todos, excelente. abrazo y un Un besote. abrazo. Excelente comunidad, los felicito, calor humano.